Jairo Vicente González, soy licenciado en Ciencias Sociales y egresado de la Universidad de Córdoba. Y vamos a hablar un poco acerca de mi experiencia como docente en una zona de conflicto armado. Primero empiezo a describir la zona en la cual laboré, que fue la zona comprendida entre los municipios de Arbolete, San Pedro Urabá y Turbo. Es considerado como zona roja o zona de influencia de grupos al margen de la ley. Tuve la oportunidad de laborar durante 5 años como docente de grado primaria en esa zona y tuve la oportunidad de conocer mucho tanto a los alumnos como a las comunidades en las cuales laboré. Entonces voy a hacerle una pequeña descripción de la zona que estuve. Estuve muy cerca o al lado de lo que se conoce como la vereda del Tomate Antioquia, perteneciente a San Pedro de Urabá, y a una vereda llamada El Viejo, que pertenece al municipio de Arboletes. Esa fue más que todo sobre todo mi zona en la cual laboré. Para darles un ejemplo del contexto sociocultural en el cual estaban las personas, la mayoría de las personas que vivían en esa zona no habían terminado ni siquiera la primaria, o algunos solo habían terminado la primaria. Había era una zona es una zona en la cual hay mucho analfabetismo aún. Todavía muchos de los niños también que empiezan a estudiar también desertan. Y en el tema económico, muchas de las personas solo tienen pequeñas parcelas de tierra o solo cuentan con la tierra donde viven, y la mayoría trabajan en las haciendas o en las fincas, ya sea en donde se practica la ganadería extensiva, las grandes fincas, o la zona también era zona de influencia de panadero. Entonces esta zona, la mayoría de la gente son campesinos que ganan solo para diario vivir, o trabajan en pequeñas parcelas para también su subsistencia. Ese es el contexto sociocultural de la zona de influencia en la cual trabajan. En cuanto a cómo ha sido su realidad histórica, yo creo que para nadie es un secreto la realidad histórica de esta zona. Esta zona, lastimosamente, desde hace muchos años ha sido influenciada por muchos grupos al margen de la ley. La misma ente cuenta en su memoria histórica que esta zona al principio estuvo influenciada por el grupo guerrillero denominado EPL, Ejército Popular de Liberación. Durante mucho tiempo esa guerrilla tuvo influencia en esa zona, ocasionando muchas veces desplazamientos, asesinatos y muchos delitos que cometieron en contra de los campesinos de la época. Eso fue hace mucho tiempo ya. No todos tienen recuerdos sobre eso, pero muchos campesinos relatan esa época en la cuales, por ejemplo, según ellos llegaban los cuatreros, llegaba ese grupo, y si los campesinos tenían 1 o 2 vaquitas, llegaban a las casas, y si llegaba un grupo, ellos tenían que ofrecerle su ganado, o tenían que ofrecerle sus aves, tales como las gallinas, y tenían que ofrecerse al grupo guerrillero. Entonces a veces tenían que hacer eso para poder subsistir, o para poder estar, que esos grupos guerrilleros no tuvieran
algún tipo de represalia en contra de ellos. También cuentan que a veces eran perseguidos por el mismo Estado si ellos, porque eran vistos como auxiliadores de esos grupos guerrilleros. Eso fue una época muy, muy difícil para ellos, porque también ellos se sentían perseguidos no solo por los grupos guerrilleros, sino hasta por el mismo Estado que debería protegerlos en ese momento. Luego de eso, cuentan que hubo en los años 90 una gran proliferación de los grupos paramilitares, o las famosas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Fueron unos tiempos de mucha tensión en esos momentos. ¿Por qué? Porque esos grupos empezaron a pelear con ese grupo del EPL y empezaron a desaparecer a algunas personas. Empezaron a desaparecer, empezaron a asesinar a personas que parecían que al parecer pertenecían a ese grupo, y empezaron otra vez de nuevo los desplazamientos. Los grupos de autodefensa empezaron a reclutar niños, algunos a la fuerza, algunos con dinero, ofreciéndoles una forma de trabajo. Y fue otro capítulo lastimosamente muy malo para ellos, lo recuerdan muy malo para muchos de los clientes. ¿Por qué muy malo? Recuerdan ellos, por ejemplo, que esa época de asesinato, de tener que estar dentro de sus propias casas encerrados a la hora que esos grupos dijeran tenían que estar ahí. Si eran denunciados por alguna otra persona como pertenecientes a ese grupo o auxiliadores, prácticamente eran desaparecidos o desplazados de sus tierras. Así duraron mucho tiempo viviendo, cuentan los campesinos de ese lugar. Desplazamiento, asesinato, desaparición. Los años 90 y principios de los años 2000 fueron muy difíciles para estas personas. Campesinos que tenían 5 o 10 hectáreas de tierra, muchas veces fueron obligados por estos grupos o a vender o a regalar sus tierras. Cuentan que se la compraban a precio de huevo, por decirlo así, hoy día. Y cuentan que, por ejemplo, algunas personas la obligaban y le decían, llegaban a las casas y le decían que a los dueños de las tierras, que por ejemplo que le vendieran o le compraban a la viuda. Era un poco de decir que si usted era tenedor de tierra, usted tenía 2 o 3 hectáreas de tierra y si usted no se las vendía a ellos, entonces lo asesinaban para comprársela a la esposa o a quien viviera o a los hijos. Entonces era muy difícil para ellos. Algunos que vendían tenían que vender muy barato y se iban, o algunos que no vendían tenían que irse lastimosamente porque le daban un ultimátum. Fueron tiempos muy difíciles para los campesinos también. Se llevaban a los hijos, a veces obligados, y a veces con promesas de darles un buen sueldo, de darles un buen sueldo de lo que era para ellos, pero también representaba un peligro porque muchos de esos niños, muchas de esas personas eran jóvenes o eran niños que jamás regresaron luego con su familia. Entonces, eso fue una violencia, desapariciones, enfrentamientos, estigmatización también, mucha estigmatización, porque cuentan que cuando salían a viajar y algunos se enteraban que era de la zona de Urabá, enseguida los estigmatizaban y decían que eran o guerrilleros o que eran paramilitares. Entonces dividieron mucho la estigmatización por ese tipo de sucesos. Eso conllevó a que muchos de estos pueblos en algunas ocasiones quedaron hasta, por ejemplo, quedaron hasta casi que solos. Cuentan algunos campesinos que, por ejemplo, la vereda del tomate
en algún tiempo quedó prácticamente sola. Fueron muy pocas personas las que quedaron debido a amenazas de los otros grupos y de los mismos grupos de autodefensa que llegaban y en algún momento llegaron y quemaron algunas casas del pueblo como amenaza y tuvieron que marcharse muchos de ahí. Entonces algunos apenas quedaron en los pueblos que habitando y con mucho miedo. Cuentan algunos campesinos que incluso durante mucho tiempo les tocó dormir en cambuches improvisados dentro de fincas, ¿cierto? Dentro de fincas que no pertenecían a ellos, teniendo ellos tierra, aguantando mosquitos y las inclemencias del clima como lluvia que en esa zona, y animales peligrosos, tales como serpientes venenosas. Tuve la oportunidad de escuchar esos relatos en ese tiempo. En cuanto a la recuperación de la memoria histórica, el trabajo que se estuvo haciendo con la comunidad fue ayudarlos a que ellos recuperaran esa memoria, porque hubo muchos programas del gobierno después de la desmovilización de los grupos de autodefensa, muchos programas del gobierno en los cuales les empezaron a preguntar todo ese tipo de sucesos que se dieron en esa zona. Empezaron a relatar cómo fueron los desplazamientos forzados, por ejemplo, cómo fueron los reclutamientos, cómo fueron los entrenamientos a muchos de sus hijos que después pertenecieron a los grupos armados, que muchos de sus hijos fueron entrenados exclusivamente para la guerra. Después de la desmovilización de los grupos de defensa, lastimosamente la gente empezó a vivir otro capítulo con las denominadas hoy día BACRIM o bandas criminales, capítulo que no han pasado lastimosamente. Es un capítulo que no ha pasado porque hoy día todavía se está viendo, e incluso tuve la oportunidad de darle clase a niños que pertenecen a esos grupos hoy día, las denominadas bandas criminales, y que todavía persiste en las bandas criminales que se derivan muchas veces su negocio del narcotráfico y que son zonas de influencia. Entonces todavía lastimosamente esas comunidades no han tenido la oportunidad de vivir capítulos sin violencia. La violencia todavía se da, todavía el miedo se da y todavía algunos desplazamientos, aunque en menor proporción, se están dando en esos lugares. La gente está tratando de recuperar la memoria, la gente ya está empezando a contar todas esas historias que hay, le cuentan las personas de mayor edad a sus hijos y esto a la vez a los nietos, para no olvidar esos capítulos que están ahí y para recordar cómo fue su vida. Hoy, digamos que con respecto a esos tiempos es un poco mejor, pero lastimosamente todavía se está viendo cómo esos grupos armados que persisten hoy día están utilizando las mismas tácticas que se utilizaban. Hoy no hay tanto desplazamiento, pero sí hay mucha extorsión. Hoy hay mucho reclutamiento también, no a la fuerza, pero sí esos grupos le muestran, por ejemplo, a esos niños que no tienen un futuro definido, les están ofreciendo trabajo en esos grupos armados. Y muchas veces esos reclutamientos van hasta la escuela. Muchos de esos niños no tienen, que están en nuestras escuelas, no tienen esa visión de ser profesionales o de mirarse hoy en día como unos colombianos que estén en una carrera técnica, una carrera profesional, sino que muchos se miran como pertenecientes a esos grupos armados o ser jefes de esas bandas criminales para vivir toda esa vida de mafia que se vive en algunos de esos lugares. Es lo importante de nosotros los docentes, de muchos los docentes, es tratar de también el papel de que nosotros jugamos es tratar de quitarles un poco, de robarle nosotros a esa realidad, robarle un poco ese futuro que en esas bandas, para tratar de traerlos al futuro, de que ellos se visionen como profesionales o como técnicos
o como líderes de sus comunidades. Y lo importante de eso es que ellos también, sabiendo su historia, sabiendo todo lo que vivieron sus papás, lo que vivieron sus abuelos, traten de no repetir esa historia, traten de salir de ese círculo en el cual han vivido esas comunidades. Eso es lo importante hoy día. Como docentes hemos tratado de ayudar a las comunidades con eso, con la recuperación de sus memorias, para tratar de que ellos no vuelvan a repetir esa misma realidad que lastimosamente les tocó vivir a sus padres de familia o también a sus abuelos. Espero que hoy quede claro un poco eso. Lastimosamente lo que estoy contando no solo fue realidad del Urabá, esa fue la zona de influencia en la que estuve elaborando. En muchas zonas como Tierra Alta, como Valencia, el departamento de Córdoba, también vivieron esa realidad. Entonces, quiero hablar también un poco del impacto que ha tenido eso. El impacto que ha tenido la recuperación de la memoria histórica es que ya los niños al saber la realidad, al saber la historia de su pueblo, ya no quieren tanto repetir eso, sino que hoy día buscan la manera de seguir estudiando, de no salirse de la escuela. Hoy ven en la escuela, hoy están viendo en la escuela una forma de salir adelante y de no tener que repetir la historia que lastimosamente les tocó vivir a sus padres y a sus abuelos durante esa época de violencia. Ese es el impacto que ha tenido esa recuperación de la memoria, el saber que ellos tuvieron, que sus antecesores vivieron una realidad, los conlleva a ellos a que no querer repetir. Ese es el impacto que ha tenido nosotros los docentes en las comunidades, y también no podemos negar los diferentes programas de gobierno que últimamente han estado por allá, y esa es la idea, ¿cierto? Entonces, espero que le haya servido esta entrevista y me despido de ustedes. Cualquier inquietud me pueden solicitar de nuevo con el profesor Cristian. Mi nombre es Luis Fernando Cabrales Díaz, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, docente desde el año 2011, en donde inicié mis labores en el corregimiento de Tierra Adentro, municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, una región azotada por la violencia desde hace muchísimos años. Hay una historia reciente de ataque de la guerrilla de la FARC del Frente 58 en el año 2006, donde murieron alrededor de 17 uniformados, policías, y otro grupo de guerrilleros también perdieron la vida. Ha sido un territorio azotado por la violencia desde hace muchos años, cuando el EPL tenía incidencia sobre este territorio. Actualmente varios grupos se pelean la territorialidad en esta región del sur del departamento de Córdoba, un municipio donde hay influencia de varios grupos como son Bacrín, la FARC y otros grupos de narcotraficantes. Es una zona muy conocida por ser territorio de narcotráfico, una región bastante azotada que ha sufrido el embate de la violencia, el desplazamiento forzado durante muchísimos años. Actualmente las personas en su mayoría se dedican a la agricultura. Es un municipio o un corregimiento mejor de bastante empuje, donde la gente, a pesar de todas las dificultades violentas que ha vivido, ha sabido salir adelante. Actualmente tienen una institución educativa que presta servicios hasta grado 11. Los estudiantes también hay articulación con el SENA. Esto ha permitido la formación de muchos jóvenes. Otros, buscando nuevas posibilidades, han salido a ciudades como Medellín, Bogotá o Montería para continuar sus estudios profesionales. Tierra Adentro es una región que ha sido estudiada muchísimo desde el ámbito memoria histórica, para conocer todo ese recorrido que ha tenido de la violencia por muchísimo más de 50 años. Algunas de esas historias las conocí de primera mano por personas que la vivieron, siendo docente allá desde el año 2011 hasta el año 2012, en diciembre, cuando fui trasladado al municipio de Valencia. Tierra Adentro es una región, un eje, un corredor del narcotráfico, por eso es una región que ha sufrido tanto. Actualmente la gente ha tratado de salir adelante
buscando otras alternativas distintas al cultivo ilícito, que era la principal actividad. Actividades como ahora actualmente la ganadería, la agricultura, un poco de comercio que también se vive en esta región del sur del departamento de Córdoba. Montelíbano, con sus regalías, también brinda cierta ayuda al corregimiento de Tierra Adentro, pero la violencia aún sigue siendo el principal motor que mueve esta región. Y además de eso, las personas viven en constante zozobra, miedo por los distintos ataques que se han vivido en esta región. Valencia, el corregimiento de Jaraguay, donde me desempeñé desde el año 2012 hasta mediados del 2015, también es un municipio que ha sufrido la violencia en el departamento de Córdoba. Inicialmente el EPL incidía en esta zona, también con ataques incluso a la cabecera municipal del municipio. En 2 ocasiones sufrió los ataques del EPL. Las personas vivieron esta violencia de frente. Muchas personas tuvieron que desplazarse, abandonar sus tierras para buscar mejores oportunidades de vida, incluso en la ciudad de Montería, que es la mayor receptora de desplazados en el departamento y una de las mayores receptoras en el país, la segunda ciudad con más desplazados en Colombia, pero todo por lo originado de los grupos alrededor de los municipios en el departamento de Córdoba. Valencia, después de la violencia del EPL, tuvo que sufrir también el nacimiento de los grupos de las AUC, principalmente en el municipio de Valencia, donde se originaron estos grupos al margen de la ley, donde tenían sus centros principales y donde se dio todo este tipo de violencia que generó desplazamientos, muertes y demás a las personas, a líderes sociales que sufrieron las consecuencias de la violencia en este municipio. Valencia, por allá muchas historias que se cuentan a partir de un trabajo que se hizo con la Comisión de Memoria Histórica, cómo muchas personas perdían la vida en los ataques de estos grupos o de forma selectiva. Muchas personas fueron asesinadas de forma selectiva al ser señalados como miembros del extinto EPL. En esos señalamientos muchas personas inocentes perdieron la vida. De esa forma este municipio también tomó una fama de violento. Actualmente sufre también la violencia de los nuevos grupos que han surgido a partir de la desmovilización de las AUC, como son conocidas las famosas BACRIM, que también tienen fuerte incidencia en este municipio del territorio cordobés. Hay actividades como la agricultura, la ganadería y actividades comerciales incipientes, pero que también se desarrollan en este municipio. Valencia es un municipio de Córdoba con mucha historia también violenta a raíz del nacimiento de los grupos AUC que se dieron en esta localidad del departamento de Córdoba. Ha sufrido, pero a pesar de eso también ha tenido la valentía, el coraje de salir adelante a pesar de todo esto, de quitarse ese estigma de nacimiento de grupos de AUC donde se dieron principalmente estas actividades. A pesar de todo este tipo de inconvenientes ha salido adelante. Ya sabemos que muchas personas que fueron desplazadas les ha tocado reiniciar su vida en nuevas ciudades, en nuevos lugares para poder retomar cada una de sus actividades, trayendo consigo toda una serie de traumas para los niños, los jóvenes y muchos adultos que han vivido esta historia violenta. Estando laborando en el municipio de Valencia, la Comisión de Memoria Histórica de la ciudad de Bogotá nos reunió a un grupo de docentes de cada institución donde ha habido más incidencia de estos grupos para narrar, para recoger esas historias que se han vivido en el municipio de Valencia durante varios años. Muchos de los compañeros con más tiempo, residentes de Valencia, pobladores con mucho más tiempo, docentes con más años de servicio en el municipio, narraron cada historia, cómo cada persona iba viviendo esos momentos de violencia de los grupos armados. La Comisión de Memoria Histórica recogió todo ese material para tratar de alguna forma impactar en la comunidad de Valencia. Como sabemos, en la actualidad no ha habido ningún tipo de cambio significativo en las experiencias violentas que se han dado por la incidencia actual de estos grupos al margen de la ley en el municipio. Con el tiempo, este trabajo de memoria histórica debe tomar su importancia, que es transformar la sociedad, cambiar esa visión de violencia que se ha vivido durante tanto tiempo en el municipio de Valencia y por supuesto en el departamento de Córdoba. Se sabe que es un trabajo complejo porque requiere de mucho tiempo, de mucha educación, de que los jóvenes actualmente transformen esa idea de violencia, que se cambie
aunque para nadie es un secreto que es imposible borrar el pasado. Por eso el trabajo de memoria histórica cobra una importancia valiosa, ya que le va a permitir conocer a las nuevas generaciones todos esos episodios que se vivieron en el municipio durante muchos años, para que esta historia violenta no vuelva a repetirse nunca más. Ahora no se está mostrando por la incidencia de los grupos, pero se supone que en el futuro el trabajo que se ha realizado de memoria histórica en los compañeros docentes y el trabajo que se refleja en las aulas debe transformar la realidad, cambiar el pensamiento y por supuesto mover la sociedad valenciana y la sociedad cordobesa hacia una sociedad pacífica. Mi nombre es Luis Fernando Cabrales Díaz, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, docente desde el año 2011, en donde inicié mis labores en el corregimiento de Tierra Adentro, municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, una región azotada por la violencia desde hace muchísimos años. Hay una historia reciente de ataque de la guerrilla de la FARC del Frente 58 en el año 2006, donde murieron alrededor de 17 uniformados policías y otro grupo de guerrilleros también perdieron la vida. Ha sido un territorio azotado por la violencia desde hace muchos años, cuando el EPL tenía incidencia sobre este territorio. Actualmente varios grupos se pelean la territorialidad en esta región del sur del departamento de Córdoba, un municipio donde hay influencia de varios grupos como son Bacrín, la FARC y otros grupos de narcotraficantes. Es una zona muy conocida por ser territorio de narcotráfico, una región bastante azotada que ha sufrido el embate de la violencia, el desplazamiento forzado durante muchísimos años. Actualmente las personas en su mayoría se dedican a la agricultura. Es un municipio o un corregimiento mejor de bastante empuje, donde la gente, a pesar de todas las dificultades violentas que ha vivido, ha sabido salir adelante. Actualmente tienen una institución educativa que presta servicios hasta grado 11. Los estudiantes también hay articulación con el SENA. Esto ha permitido la formación de muchos jóvenes. Otros, buscando nuevas posibilidades, han salido a ciudades como Medellín, Bogotá o Montería para continuar sus estudios profesionales. Tierra Adentro es una región que ha sido estudiada muchísimo desde el ámbito memoria histórica, para conocer todo ese recorrido que ha tenido de la violencia por muchísimo más de 50 años. Algunas de esas historias las conocí de primera mano por personas que la vivieron siendo docente allá desde el año 2011 hasta el año 2012, en diciembre, cuando fui trasladado al municipio de Valencia. Tierra Adentro es una región, un eje, un corredor del narcotráfico, por eso es una región que ha sufrido tanto. Actualmente la gente ha tratado de salir adelante buscando otras alternativas distintas al cultivo ilícito, que era la principal actividad. Actividades como ahora actualmente la ganadería, la agricultura, un poco de comercio que también se vive en esta región del sur del departamento de Córdoba. Montelíbano, con sus regalías, también brinda cierta ayuda al corregimiento de Tierra Adentro, pero la violencia aún sigue siendo el principal motor que mueve esta región. Y además de eso, las personas viven en constante zozobra, miedo por los distintos ataques que se han vivido en esta región. Valencia, el corregimiento de Jaraguay, donde me desempeñé desde el año 2012 hasta mediados del 2015, también es un municipio que ha sufrido la violencia en el departamento de Córdoba. Inicialmente el EPL incidía en esta zona, también con ataques incluso a la cabecera municipal del municipio. En 2 ocasiones sufrió los ataques del EPL. Las personas vivieron esta violencia de frente. Muchas personas tuvieron que desplazarse, abandonar sus tierras para buscar mejores oportunidades de vida, incluso en la ciudad de Montería, que es la mayor receptora de desplazados en el departamento y una de las mayores receptoras en el país, la segunda ciudad con más desplazados en Colombia, pero todo por lo originado de los grupos alrededor de los municipios en el departamento de Córdoba. Valencia, después de la violencia del EPL, tuvo que sufrir también el nacimiento de los grupos de las AUC, principalmente en el municipio de Valencia, donde se originaron estos grupos al margen de la ley, donde tenían sus centros principales y donde se dio todo este tipo de violencia que generó desplazamientos, muertes
y demás a las personas, a líderes sociales que sufrieron las consecuencias de la violencia en este municipio. Valencia, por allá muchas historias que se cuentan a partir de un trabajo que se hizo con la Comisión de Memoria Histórica, cómo muchas personas perdían la vida en los ataques de estos grupos o de forma selectiva. Muchas personas fueron asesinadas de forma selectiva al ser señalados como miembros del extinto EPL. En esos señalamientos muchas personas inocentes perdieron la vida. De esa forma este municipio también tomó una fama de violento. Actualmente sufre también la violencia de los nuevos grupos que han surgido a partir de la desmovilización de las AUC, como son conocidas las famosas BACRIM, que también tienen fuerte incidencia en este municipio del territorio cordobés. Hay actividades como la agricultura, la ganadería y actividades comerciales incipientes, pero que también se desarrollan en este municipio. Valencia es un municipio de Córdoba con mucha historia también violenta a raíz del nacimiento de los grupos AUC que se dieron en esta localidad del departamento de Córdoba. Ha sufrido, pero a pesar de eso también ha tenido la valentía, el coraje de salir adelante a pesar de todo esto, de quitarse ese estigma de nacimiento de grupos de AUC donde se dieron principalmente estas actividades. A pesar de todo este tipo de inconvenientes ha salido adelante. Ya sabemos que muchas personas que fueron desplazadas les ha tocado reiniciar su vida en nuevas ciudades, en nuevos lugares para poder retomar cada una de sus actividades, trayendo consigo toda una serie de traumas para los niños, los jóvenes y muchos adultos que han vivido esta historia violenta.